Hola amigos, ¿cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren súper bien. Y bueno, el día de hoy nuevamente traigo un tema y hoy voy a hablar de la Biblia respecto al templo de Dios. ¿Cuál es el templo de Dios? ¿Cuál es el templo del cual la Biblia habla? Sabemos que en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel se enfocó por muchos años a construir un templo donde, si no mal recuerdo, pues era David el que lo quería hacer y que Dios le dijo que no. Entonces Salomón fue quien comenzó a hacer todo esto súper bien hecho. Y esto hoy en nuestros días ha generado que muchas personas se enfoquen en construir templos grandes y muy bonitos. Bueno, templos, edificios donde las personas se congregan y aprenden de Dios. Pero ¿cuál es el problema de esto? ¿Qué tan cierto y qué tanto la Biblia nos habla al respecto? Dice, vamos a ver cuál es el templo de Dios, ¿ok? Vamos a leer en 1 Corintios 3:17. Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios, porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. Escuchen la última parte. El templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. Entonces, cuando dice si alguno destruye el templo de Dios, no se está refiriendo a un lugar con paredes, ¿verdad que no? Está refiriéndose a nosotros mismos, los que hemos creído en Cristo. El templo de Dios no es un edificio. El templo de Dios somos nosotros. También en 1 Corintios 3:16 dice, ¿no saben que ustedes son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Y efectivamente hay muchos que no lo saben o no lo entienden, porque hoy en día vemos muchas iglesias enfocadas en construir templos o edificios que ellos llaman templos. Mira, porque en el Antiguo Testamento hay muchas referencias de esto. Vamos a ver una en el Antiguo Testamento. En Salmos 27:4 dice, una sola cosa le pido al Señor y es lo único que persigo, habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. Porque efectivamente en el Antiguo Testamento, antes de que Jesús viniera, esto era algo sagrado. No todos podían entrar al altar y muchas otras cosas más. Estaba un velo, cosas que quienes son cristianos ya a lo mejor las saben un poco y quienes no van a decir de qué está hablando. Bueno, es que en el Antiguo Testamento la construcción del templo era literalmente paredes, o sea, era un lugar, ¿verdad? Era un lugar para que me entiendan. Y era demasiado santo, no cualquiera tenía acceso ni entrada en aquellos años. Entonces, hoy en día Jesús vino a hacer algo completamente supremo. Tomó esta definición de templo, la quitó de un lugar y la plasmó en nosotros mismos. De manera que dice ahora en el Nuevo Testamento una y otra vez, no saben que ustedes son el templo. ¿Cuál es el problema de no entender esto? Que hoy en día las personas se enfocan más en construir unas paredes para llamarlas templo y dejan de construir el templo de sus propias vidas. Y por eso vemos iglesias muy grandes, muy bonitas, construcciones muy llamativas, que todos quieren ir ahí, pero a veces las personas que están dentro de esas iglesias están destruidas. El edificio está muy construido, está muy bonito, pero el verdadero templo, que es nuestras vidas, muchas veces está destruido en mentiras, en envidias, en pleitos, en contiendas, en murmuraciones.
Primera de Corintios 6 dice, ¿acaso no saben que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. ¿Por qué, amigo? Porque el Espíritu Santo ahora habita en nosotros. Y por eso nosotros ahora somos un templo. Y esto es mucho más sencillo de lo que parece. Hoy en día las iglesias quieren complicar la vida de Cristo. Y quieren decirnos, es que no es fácil, es que no cualquiera. Sí, porque hay textos que también hablan de esto, pero tienen un contexto. Porque también debemos recordar lo que dijo Jesús, que fácil es su yugo y ligera es su carga. Si no mal recuerdo, decía así fácil. Porque cuando nosotros entendemos la vida de Cristo, o lo que es ser un templo en Cristo, nos vamos a dar cuenta que realmente vivir en Cristo es plenitud. Vivir en Cristo es una completa satisfacción. Tú puedes vivir una vida feliz, tranquila. Y bueno, por aquí tengo otros textos, pero me gustaría mucho que no pierdan de vista estos que dicen que nosotros somos el templo. Mira, ok, hablo de esto porque últimamente he escuchado acerca de personas que se enfocan demasiado en construir y que está bien. Yo no digo que no debamos construir un lugar, porque sí se puede construir, obviamente se pueden construir paredes, se puede poner un techo, se puede pero muchas veces los cristianos podemos venerar un lugar, idolatrar un lugar. Y he visto muchos cristianos criticar a personas católicas porque dicen, ay, porque ellos idolatran, tienen ídolos, a ver, ok, la Biblia es muy clara al respecto, pero también dentro de los cristianos tienen muchos ídolos y idolatran muchas cosas por ignorancia. Porque tan solo este hecho de construir un lugar se vuelve el centro y el total de muchas congregaciones. Tengo que tener cuidado al hablar porque hay muchas cosas que malentendemos. Alguien dice templo y luego pensamos en un edificio, pero la Biblia dice templo y se refiere a nosotros, a nuestros cuerpos. Alguien dice iglesia y se piensa rápido en un edificio, pero la Biblia dice iglesia y no se refiere a un edificio tampoco, sino que se refiere como iglesia a todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo. Seas de la denominación que seas, estés en la iglesia que tú estés, yo no puedo decir que nadie de tal lugar se va a salvar o que nadie de acá, porque tal vez sus cuerpos, su cuerpo está ahí, pero tal vez su espíritu, su alma y su corazón están con Cristo y Dios se va a encargar de hacer lo que tenga que hacer. Pero lo cierto es que la iglesia somos todos los que hemos creído en el Señor, no importa de dónde seas y en el país. Ahora, esto es algo muy importante porque a veces cuando una persona se sale de una congregación, de un edificio, dicen se fue de la iglesia. No se fue de la iglesia porque no se está yendo, porque aunque se vaya de ese edificio y se meta a otro edificio o a otra congregación, él sigue estando dentro de la iglesia, porque todos somos la iglesia. Y eso, amigos, es algo muy importante que a veces no se enseña. Si tú eres cristiano y me ves, bueno, me vas a entender un poquito más porque yo, esto lo he escuchado muchas veces. Se juzga lamentablemente a los hermanos por decisiones que toman, porque lamentablemente pues hay mucha ignorancia dentro de las congregaciones y dentro de muchos pastores también. O sea, hay mucha ignorancia de la palabra de Dios, porque lamentablemente a veces no tenemos la disposición de ser enseñados, no tenemos la disposición
de conocer verdaderamente a Dios, sino de seguir repitiendo y repitiendo y repitiendo lo que hemos escuchado por años. Y aparte de la incongruencia que muchas veces hay entre lo que decimos y lo que hacemos, o sea, a veces decimos, es que esto está mal, pero al rato vemos a nuestra propia familia hacerlo y no decimos nada. Entonces, todo esto, amigos, esto daña mucho a las personas que no creen en Dios, porque obviamente yo he escuchado muchas veces decir, ay, es que aquel pastor o aquel hermano o aquel que va a la iglesia anda diciendo que del amor y acá se anda peleando, o anda diciendo de esto y acá lo anda haciendo. Porque no hay una congruencia entre lo que decimos y lo que hacemos, porque no hay un entendimiento de la palabra de Dios, porque solamente repetimos lo que otros dicen y no nos damos a la tarea de dejar que realmente el Espíritu Santo nos enseñe lo que es la verdad. Ok, entonces el templo somos nosotros. La iglesia somos todos los templos, todos los que creemos en Cristo. ¿Y el culto cuál será? ¿Cuál será el culto que Dios quiere que le demos? Les voy a leer un versículo en la Biblia. En Romanos 12:1, que dice: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, por la gracia que se me ha dado, digo a todos ustedes. Ahora, este mismo texto se los voy a leer en en la Reina Valera, que saben que la Reina Valera es la traducción que está más apegada a la original, para que lo entiendan de otra manera, que es lo mismo, donde dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En la traducción dice: les ruego que dediquen toda su vida a servirle. Es el mismo texto, Romanos 12, y hacer todo lo que a él le agrada. Así es como se le debe adorar. Para que lo entiendan. El culto que nosotros sabemos que, o le llamamos culto naturalmente, cuando vamos el domingo a la iglesia o entre semana, cual día que vayamos, y cantamos, escuchamos una predicación, damos una ofrenda, cantamos alabanza, saludamos a los hermanos. ¿Esto es malo? No, de ninguna manera. La Biblia dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Porque hay veces que no hay armonía, amigos, y ya me tocó vivirlo también. Pura crítica, puro malas caras, malas actitudes, que no quiero ni saludar al hermano, a la hermana. O sea, mejor ni vayan ese día. Por eso la Biblia dice: el culto no es lo que haces por fuera, sino lo que haces por dentro. Vean cómo la Biblia, en cuanto a la iglesia, al templo, al culto, nos enseña que somos nosotros. Ya no está por fuera, que el templo es el lugar, la iglesia es el edificio, el culto es ir a estar ahí. No, amigos, la iglesia, el templo y el culto somos con nuestra propia vida lo que hacemos. Y algo que dice aquí, dice: dediquen toda su vida a servirle y a hacer lo que él le agrada. ¿Qué es lo que a Dios le agrada? Porque luego dicen: ahí está, lo que él le agrada. Pues lo que le agrada es que vayan al culto. No. Que
presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Saben que antes, hasta me dan ganas de llorar cuando yo hablo de esto, de lo maravilloso, grande y poderoso que es Dios? ¿Saben que antes el sacrificio que se le ofrecía a Dios estaba muerto porque eran animales? Se mataban animales y se ofrecían como un sacrificio para Dios. Pero ahora nosotros somos un sacrificio vivo. Y la única cosa a la que tenemos que morir es a nosotros mismos en el sentido pecaminoso y carnal. Pero ahora dice, ustedes preséntense vuestros cuerpos como un sacrificio vivo. Y tenemos mucha vida en Cristo. Él nos ha dado vida en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ay, se me cambió la versión. Vivo, santo, sí, es lo mismo, y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El culto no es lo que yo pueda hacer en una congregación los domingos, porque yo puedo ir, puedo cantar, puedo brincar, puedo alabar a Dios, puedo llorar y todo. Pero si al otro día o ese día llegando a mi casa estoy toda malhumorada, estoy toda amargada, estoy toda grosera, estoy peleando con mis hijos, con mi esposo, entonces de nada sirve lo que yo hice ahí. Se tiene que hacer en casa, como mi culto, como lo que yo soy, y en la congregación o en el edificio. Es que si yo digo templo, porque por costumbre van a decir, ya ves, ella también. Pero bueno, esos son términos que a veces es algo de años y años. Pero uno debe de ir cambiando esa manera de expresarse para que podamos ser enseñados e instruidos correctamente, incluyendo a mí misma. Entonces el culto no es lo que yo voy a hacer ahí el domingo, porque por eso muchos dicen, es que no puedes faltar al culto porque es el culto del Señor. No, el culto soy yo, es mi vida, es como yo me dirijo con las personas, con cuánta honestidad, con cuánta verdad, con cuánto amor trato a mis hijos, porque primeramente donde yo voy a hacer el culto es en mi casa. Yo no me voy a portar bien con la vecina, con el vecino, y con mis hijos ser la peor mamá. Yo no le voy a dar a la persona de al lado que necesita comer y no tiene, y mi hijo tampoco come y yo no le doy. Hay casos específicos, hay momentos de ayudar, claro que sí. La Biblia dice, todo tiene su tiempo, pero primeramente Dios nos ha dado nuestra familia. Ahí es donde soy templo, ahí es donde soy culto y ahí es donde soy iglesia, en mi casa, con mis hijos y con mi esposo. Y aprendan esto, amigos y hermanos que están viendo este video. Aprendan a hacer culto, templo e iglesia dentro de sus familias primero, porque si ustedes quieren ser templo, culto, iglesia fuera de su casa, por eso luego vemos muchas familias destruidas, muchos hijos renegando de Dios. Cuando podemos ver, pero su papá era súper entregado a Dios, su mamá era súper entregada a Dios, sí, era culto, templo, iglesia por fuera de lo que enseña la palabra. Porque es muy fácil ir un domingo a un lugar y a sentarnos y levantar mis manos y cantar. Es fácil. Y todos lo podemos hacer, cualquier actor lo puede hacer. Es muy fácil ir al templo como se conoce. Es muy fácil ir a la iglesia como se conoce naturalmente. Pero como se conoce en la Biblia, hacer templo, iglesia y culto es lo que realmente Dios quiere para nosotros. Y se puede. Y todo está en seguir un orden de Dios. Después voy a hablar otro tema respecto a eso. Perdón, y espero que este video pues les haya ayudado, les haya servido. Igual si ustedes tienen dudas, pues aquí las pueden dejar en los comentarios. Saben que mi esposo es pastor y muchas de las cosas también pues las he aprendido en base a escuchar, a aprender, a ver, comprobar en la Biblia. Y ustedes, bueno, ya escucharon los textos, los pueden buscar, los pueden meditar, los pueden analizar. Hay otro incluso donde dice que Dios no habita en templos hechos de manos de hombre. Y déjenme, les voy a decir algo. Se los voy a leer para explicarles un poco para todas aquellas personas que idolatran el lugar como la casa de Dios. Es que ese lugar es santo.
ese lugar es en la casa de Dios. No, la casa de Dios eres tú. Ese es un edificio en el cual tú te congregas y Dios está ahí porque tú estás ahí. Y Dios está ahí porque Dios es omnipresente. Pero Dios no está ahí porque esa sea su casa, porque la casa eres tú. Y la Biblia, déjenme encontrar el texto. Está en Hechos 17. A ver. Hechos 17:24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo. Es que escuchen cómo Dios viene hablando. El Dios que hizo el mundo, o sea, es un Dios grande. Y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitara de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Hechos 17, 24, 25. No habita en templos hechos por manos humanas. Aquí está muy claro cuando el Señor habla respecto a esto. Como les dije, el templo somos nosotros. ¿Y quién nos hizo a nosotros? Pues Él, Dios. Así que este templo no está hecho por manos humanas, sino que está hecho por el mismísimo poder de Dios. Por eso él dice esto en la palabra. Y si tú un día vas a una congregación, ves un edificio que te dicen es la casa de Dios y Dios está aquí, no, la casa de Dios eres tú. Y Dios sí está ahí, pero no porque es hacia su casa, sino que Dios está ahí porque tú estás ahí. ¿Ok? Así que bueno, espero que este video también te haya servido, te haya relajado y a la vez hayas aprendido un poquito. Te mando un beso. Si te gustaría que hablara de algún otro tema, que tú digas, es que esto a mí, he escuchado esto, yo he leído otras cosas, bueno, dímelo, yo te puedo ayudar y ya te diré pues con la palabra sí o no. Entonces